Fuerza bruta. Metal forjado. Si combinamos estas dos fuerzas de los elementos, obtendremos como resultado la civilización. La propia estructura de nuestro mundo construido se ha forjado a partir de esos elementos básicos. La cadencia de nuestro progreso se encuentra en el ponderado sonido del martillo de herrero. Nuestros vertiginosos rascacielos, nuestros robustos puentes y los enormes transatlánticos, nuestros aviones y cohetes. No podemos escapar al poder y la necesidad del metal. Es la materia natural a la que hemos dado forma para levantar las más impresionantes estructuras realizadas por el hombre. Hemos llegado a un punto en la historia en el que el metal se ha infiltrado en todos los aspectos de nuestra vida. Es muy difícil eludir el hecho de que probablemente sea el material principal que utilizamos como extensión de nosotros mismos. Los metales tienen unas características que resultan ideales para casi todo aquello que hace que el mundo moderno sea moderno. Algunos conducen el calor o la electricidad. Otros se dejan convertir fácilmente en alambre. Algunos son resistentes a las resquebrajaduras y roturas. Muchos brillan o demuestran tener una fuerza impresionante al combinarse con otros elementos, y una buena parte de ellos admite que se les dé forma. El metal es un material muy resistente, un material al que tengo que engatusar, con el que tengo que luchar y con el que debo alcanzar compromisos para poder manipularlo, doblarlo a mi gusto para hacer lo que quiero hacer con él. Los metales están en todas partes, no solo en aquello que obviamente está hecho de metal, como los pilares de acero y las latas de aluminio. El calcio de nuestros dientes y nuestros huesos y el silicio del cristal también son metales cuando se encuentran en estado puro. Los metales constituyen los 2/3 de todos los elementos conocidos. Un elemento está formado por protones, neutrones y electrones que constituyen un átomo que no puede ser reducido a otras sustancias. Todos los elementos están catalogados en la tabla periódica, que enumera cada elemento en una escala ascendente basándose en su número atómico o número de protones y electrones que constituyen sus átomos. En la tabla periódica se agrupan en filas. La última columna de la tabla periódica alberga los elementos nobles que son muy estables. Es como si el resto de los elementos quisieran ser como ellos. Pueden conseguirlo renunciando a un electrón o a más de uno, perdiendo electrones. Nuestra definición de los metales dice que son elementos agrupados sobre todo en la zona inestable de la tabla periódica. Son capaces de renunciar a un electrón para establecer enlaces con otros elementos. La clave de los metales es precisamente esa capacidad de establecer enlaces con otros elementos y compuestos con el fin de formar sustancias llamadas aleaciones, con propiedades completamente nuevas y únicas. Por ejemplo, el hierro se convierte en óxido ferroso u orín cuando forma enlaces con el oxígeno del aire. Como el oxígeno está presente en el medio que nos rodea, la mayoría de los metales no se encuentran en su forma metálica, en su forma pura. Los encontramos en forma de óxido, se han enlazado con el oxígeno. Los metales forman aleaciones con muchos otros elementos además del oxígeno. De hecho, las aleaciones suelen exhibir propiedades que las convierten en algo más que la simple suma de sus partes elementales. Mucha gente habla del acero, pero existen muchos tipos. En el acero hay hierro, pero también muchas otras cosas. Y si cambiamos la composición, cambiaremos las propiedades. Para nuestros antepasados, definir un metal resultaba más sencillo. Sabían que las piedras brillantes que solían agruparse en zonas concretas o que a veces aparecían sobre la tierra solían ser más duras que los guijarros y que al golpearlas, en lugar de pulverizarse, se doblaban. Según los arqueólogos, a finales de la Edad de Piedra, hace más de 6.500 años, el primer metal manipulado por el hombre seguramente fue el cobre, ya que podía encontrarse en depósitos en cualquier lugar del mundo e incluso, a veces, aparecía fijado sin mucha fuerza en el suelo o en afloramientos. El cobre aparece en la naturaleza en lo que denominamos estado natural, es decir, sin formar aleaciones. Se combinará con los compuestos químicos que se hallen a su alrededor, que le darán un color azul fuerte o verde fuerte, lo cual hace que su identificación resulte muy sencilla. Cuando se encuentran en dicho estado natural es relativamente fácil formar objetos con él a golpe de martillo. Probablemente comenzaron a usarlo y a integrarlo en sus vidas. Seguramente el hecho de que fuese pesado les hizo pensar en utilizarlo como utensilio de algún tipo. Pronto aprendieron que en presencia del calor se hacía más maleable y podían darle forma. Creo que todo evolucionó a partir de ahí. El cobre, en un principio, se extraía con huesos y piedras para sacar la mena de metal.
La mena es una amalgama de piedras y metal. Entonces fueron capaces de comenzar a excavar en el suelo y seguir las vetas de mena. Con el tiempo el hombre acabaría por rodear la piedra de fuego para luego apagarlo con agua fría, para hacer estallar la piedra y poder extraer el cobre presente en ella. Los pedazos de mena se reunían y fundían o calentaban hasta alcanzar la temperatura de fundición del metal, normalmente en un contenedor de cerámica resistente al calor. En el caso del cobre, que funde a una temperatura relativamente baja de 1083 grados centígrados, el proceso no era muy difícil. En la actualidad los que trabajan el cobre siguen más o menos el mismo procedimiento. Lo que estamos haciendo es verter la pasta. Tenemos moldes con carbono. Tradicionalmente se habría usado petróleo quemándolo para crear carbono en los moldes para que el metal fluya una vez fundido y pueda verterse en los moldes. Una vez fundido, al cobre se le puede dar forma de herramienta o de adorno. Cuando consigo este brillo amarillento, lo cepillo para asegurarme de que no queda óxido ni suciedad. Entonces lo traigo aquí para que ellos lo golpeen con la almadena. Alto. Queremos conseguir un espesor firme en todo el tocho para hacer la chapa. Adelante. Alto. El martilleo continuado aplasta y endurece el cobre, ya que comprime los átomos de cobre en una configuración más densa. Por encima de todo estaba la forja, la habilidad de darle con el martillo. Cuando al cobre se le golpea con el martillo, se endurece más y ese endurecimiento lo hace más rígido, más frágil. Entonces se puede trabajar con él hasta formar herramientas u objetos decorativos como este. El cobre tenía sus limitaciones. Es blando y un objeto bien afilado lo traspasa con facilidad. Pero con la introducción de otros metales se consiguieron aleaciones de cobre más fuertes. Con solo añadirle un 9% de estaño al cobre fundido, se produce el bronce, que es más resistente que el cobre y resulta más fácil de trabajar. Su descubrimiento siempre será un misterio. Creo que los dos materiales debieron mezclarse de forma natural, quizás en una hoguera. Y al día siguiente, al limpiar los restos de la hoguera, encontraron algo que era un objeto de cobre y que ahora pasó a ser algo diferente. Las civilizaciones antiguas de la China y del Oriente Medio fueron las primeras en forjar el bronce. Siguiendo el recorrido de la tecnología a través de las rutas comerciales, vemos que ésta irradia de dichas zonas hace ya 7000 años. El uso del bronce, sobre todo para armas como espadas y hachas, impulsó a los historiadores a referirse a esta primera etapa de nuestro uso a gran escala de los metales como la Edad del Bronce. El impacto sobre la calidad de vida del ser humano en esa época es importantísimo. Mejoró su capacidad para sobrevivir. Fue como una póliza de seguros que supuso una prolongación de su voluntad. En la actualidad el cobre y el bronce se siguen usando en decoración y en joyería. Debido a que el cobre es dúctil o puede convertirse en alambre y es conductor, resulta ideal para la creación de cables eléctricos. La dureza del bronce lo convierte en perfecto para hacer cojinetes, piñones, arandelas y otras importantes piezas de maquinaria. Pero la edad en la que el bronce dominaba la forja de metales terminó cuando un elemento mejor y más abundante lo suplantó. Dicho metal era el hierro. El hierro es el material sobre el que se apoya nuestra civilización. Su edad comenzó hace aproximadamente 2500 años en Europa, Asia y África, periodo durante el que suplantó al bronce. La adquisición del bronce y sobre todo del estaño, que no siempre se hallaban en zonas próximas, se fue haciendo más difícil a medida que su valor aumentaba. Por entonces la gente dependía bastante del bronce, material que mejoraba sus vidas. Cuando su uso se vio interrumpido al no poder conseguir el valioso estaño para hacer el bronce, recurrieron al hierro. Aunque el hierro era más blando que el bronce, también era más abundante. Es el cuarto elemento más abundante de la Tierra.
Una de las primeras fuentes de hierro era extraterrestre, los meteoritos que habían penetrado en la atmósfera terrestre, lo cual proporcionaba un aura sobrenatural al metal. Los primeros hombres debieron observar los meteoritos en el cielo, luego hallaron el metal en la tierra y sumaron 2 y 2. Los egipcios tenían un vocablo, bon-e-pet, que significaba hierro del cielo, y los asirios, los hebreos, por ejemplo, también tenían vocablos en su vocabulario para designar lo mismo. El hierro fue tan importante para el progreso humano que se convertiría en el metal de construcción más importante durante casi 2 milenios. El hombre trabajaba el hierro en la herrería, un lugar de ardiente y casi mística transformación, donde las piedras de apariencia inútil se convertían en herramientas vitales. El hecho de que utilizasen el fuego y de ser capaces de dominarlo seguramente los llevaba a una categoría religiosa. Aquella tradición sobrevive aún en los talleres especializados y los programas educativos, como el programa de metalistería de la Universidad del Sur de Illinois. Parte del equipo es moderno, pero los métodos y los materiales utilizados se remontan a hace miles de años. En esta pila tengo mineral de hierro, en forma de piedra, y aquí tengo piedra caliza. Básicamente se trata de gravilla, como la que se usa para hacer caminos. Aplastaremos el mineral de hierro y después lo pondremos en el crisol. Después toca aplastarlo. El proceso es muy sencillo. Esto acaba en nuestro crisol. Y la gravilla, como funde a una temperatura inferior a la del hierro, lo cubrirá y controlará la oxidación. Por eso reducimos el material a unos nódulos pequeños. La caliza se llama castina o fundente, sustancia que actúa como un sello, protegiendo el metal de la oxidación cuando se funde. El crisol de cerámica resistente al calor se deposita entonces en el horno. Los hornos de gas aceleran un proceso que en la antigüedad habría durado unas 12 horas. En menos de 2, el material, a unos 1482 grados centígrados, se escapa del crisol al subir. Al verter la mezcla, la castina se separa del caliente y esponjoso hierro. Después cogemos la masa esponjosa y la golpeamos hasta darle una forma fácil de reconocer, forma que suele adoptar el hierro. Acaba en esto. Pero esta es solo la mitad del camino en la transformación del metal. El siguiente paso para los antiguos herreros sería el de convertir estos trozos de hierro forjado en algo útil, utilizando herramientas antiguas y tradicionales. El fuelle para incrementar el flujo de oxígeno y elevar la temperatura del fuego. El yunque, superficie sobre la que situar el metal. Y el martillo con el que golpearlo. Esto es lo que se denomina tocho. Son piezas independientes de hierro que se juntarán y en el fuego quedarán fundidas con un soldeo por forja. Al golpearlas ligeramente, las moléculas de los dos comienzan a encajar. Seguimos forjándolo un poco más hasta que acaba siendo una sola pieza en lugar de varias. Si se alcanza la temperatura adecuada, caracterizada por un brillo amarillo y homogéneo, el tocho se soldará aún más fácilmente al martillearlo. Si nos pasamos, puede separarse. Este óxido se forma a altas temperaturas. Al cepillarlo, consigo una superficie más limpia. Una vez cepillada la superficie, el herrero rocía el tocho con bórax. El bórax también funciona como castina, formando un sello vítreo sobre el tocho de hierro caliente y evitando que se oxide más. El suave martilleo da forma al metal, en este caso la de un hacha. Esta herramienta se llama mandril. El mandril abre un agujero y le da la forma que tenga el propio mandril. Al introducirlo aquí, lo va abriendo poco a poco y le va dando forma y tamaño al agujero.
Unos cuantos golpes más y listo. En el interior del supuestamente reino sobrenatural del herrero ha pasado de ser una piedra aplastada a una herramienta útil.